Bien, vamos a hablar, tal como hemos prometido, de algunos verdugos célebres. Empecemos por el antiguo Egipto. Allí las ejecuciones solían ser muy crueles. Muchas veces el condenado era despedazado por el verdugo. También había, para los culpables, el suplicio de Maat. Se llenaba un recipiente de barro cocido con estopa empapada en alquitrán. Se lo metía allí al condenado con ropas también empapadas en alquitrán y luego le prendían fuego. Crudelísimo. Otro castigo terrible, pero en otro lugar, era el que se aplicaba entre los hebreos a las mujeres indiscretas. Parece que se las encerraba en una bolsa y se las arrojaba al agua con una gran piedra. En la legislación hebrea existía también la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública. Antes de la ejecución tenían por costumbre arrasar la casa del culpable, ¿no?, del sentenciado. Hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que antes de llevar la víctima al sitio de ejecución se borraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Y este paso previo constituía también un recurso legal para que la infamia no recayera sobre su familia. Bueno, pero le hicieron sonar la casa. Escuchame. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Los magistrados que habían conseguido las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra, en el caso de la lapidación, como prueba de la sinceridad de su acusación. El juez en persona era quien era el verdugo. A veces usaban veneno, como en el caso de Sócrates, que fue obligado a beber cicuta. Y existía también el apaleamiento del culpable hasta que moría, y también el abismo, una fosa profunda donde arrojaban a las víctimas. La manera de pronunciarse los fallos en casos penales fue variando, desde luego, según las épocas. Muchas veces, me estoy refiriendo a Atenas, ¿no? En un principio cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas depositadas en la asamblea, la urna de la muerte o la de la misericordia. Voto secreto, iban todos, metían una piedrita y después contaban las piedras, del modo que ustedes ya están previendo. Este sistema de votar ofrecía garantía de seguridad, pero durante la época de los 30 tiranos se cambió esta metodología y se decidió que los jueces depositaran a la vista del público sus votos. Voto cantado. Claro. Entonces, en realidad cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en momentos de entrar en sesión. Más tarde fueron piezas de metal llamadas póndilos, de las cuales las que significaban condena eran negros y agujereados en el medio, y los otros eran blancos y enteros. Antes de proceder al voto, le preguntaban al juzgado, al sentenciado, o mejor dicho, al culpable de un delito, qué castigo pensaba él que merecía. Solía ocurrir que si el acusado decía que merecía un castigo muy duro, el tribunal se mostraba indulgente. Recordemos lo que pasó con Sócrates, que ante esta pregunta respondió que tenían que ponerle una casa y que tenían que mantenerlo hasta que muriera. En tiempos medievales, recordemos también que estas piezas de nácar eran por ahí mejillones, ostras, que
que decidían la suerte del que estaba juzgado. Cuando se votaba un destierro, se votaba también con estas ostras, y por eso todavía hoy se conoce el destierro con el nombre de ostracismo. Sí. Bueno. En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones en París, o gestadas en París, se verificaban en un lugar vecino llamado Montpoisson, dice aquí, Monte Pescado. Monte Veneno también. Sí, en el Monte Veneno, claro. Y los acusados, debe ser en este sentido. Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie. Sin embargo, en el camino se detenían en un convento y ahí había una mesa con pan y vino para que los sentenciados disfrutaran de su última comida. Y allí en Montpoisson había un tablado con 60 horcas. Desde los tiempos de San Luis, Luis IX, ¿no?, y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota, la multitud se burlaba de los condenados y les arrojaba inmundicia. Sí, hortalizas. Sí. Las condenas a la picota eran a veces tan prolongadas que los atrapados allí morían de hambre. Bueno, allí en la picota de los mercados, un señor Bouvin había propuesto a Luis XIV la creación de un impuesto proporcional a la fuerza de cada uno, al poder de cada uno. Aplicar un impuesto equitativo a la tierra y a las artes o oficios en relación con la ganancia. Mire la idea que tengo, Luis. Apliquemos un impuesto en relación con la ganancia de cada uno. El rey tomó muy mal aquel proyecto y un libro que había escrito Bouvin fue condenado a la exposición en la picota de los mercados. Pusieron al libro en la picota y el pobre Bouvin murió de pena. Había en el antiguo régimen en Francia un ejecutor por cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793 la convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos, ¿no?, en el territorio de la República, que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, la guillotina. El decreto provocó entre los verdugos un verdadero pánico y hay en los archivos nacionales de Francia muchísimas cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina alegando incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. Había una familia, la familia Janson, que había entrado en la historia de ejecutores en 1668. Bajo el reinado de Luis XIV, Charles Janson era oficial. Tuvo un accidente y entonces fue trasladado a su casa. Allí fue atendido y cuidado por una muchacha. En realidad lo llevaron a una casa que no era la de él, la casa de un vecino. Fue atendido y cuidado por una familia. La familia tenía una hija que se llamaba Margarita y Janson se enamoró. Bueno, se hicieron amantes. ¿Vio? Como es cuando uno lo vieren y lo llevan a una casa de vecindad. Que lo cure Margarita. Y lo cura Margarita, uno se enamora de Margarita. Exactamente. Y se hace su amante. Una vez curado, Janson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. Pero lo hacía cuando el padre de Margarita se iba de viaje. Mire qué sonso, Janson. Este hombre misterioso, el padre de Margarita, cada tanto viajaba, unos viajes que no se sabía dónde eran, pero a este muchacho Janson que le importaba. Claro, con tal de que no esté. Bueno, además era curioso porque nadie sabía cómo se llamaba en realidad el padre de Margarita. Se negaba a dar su nombre, incluso a precisar el carácter de sus ocupaciones o a explicar por qué viajaba tanto.
Un día, el oficial Sanson atravesaba una plaza y vio al padre de Margarita decapitando a un señor. Era verdugo. Justo. Su nombre real era Pedro Jeune. Charles quiso romper la relación, imagínense cómo va a andar uno con la hija de un verdugo. Sobre todo después que ya empezó todo a bien andar. con vos, viste, Margarita, pero tu papá me da no sé qué, mirá si... Todo tiene un límite. Se me pone la piel de gallina, Sí. Margarita. Sí, pero también quién se atreve a romper la relación de la hija de un verdugo. Sí. Bueno, pero estaba muy enamorado y entonces decidió no romper la relación y casarse con Margarita. Pero debió dejar su rango militar, recordemos que era capitán Sanson, porque las autoridades militares estigmatizaban a quien se fuera a casar con el familiar de un verdugo. Claro. Cuando se enteraron que se iba a casar con la hija de un verdugo, lo echaron del ejército. Una noche, Sanson le propuso a Margarita huir directamente, ¿no? Pero era tarde, ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y justo entró en la habitación cuando los amantes estaban juntos, por no decir otra cosa, Sí. ¿no? El padre exigió inmediatamente una reparación. Y bueno, ¿en qué sentido le habrá dicho? ¿Qué rompimos? Sí. Voilà. Dijo, ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también. Esto dijo Pedro Jeune. Y dice, vos habéis deshonrado a Margarita, o la desposáis y te conviertes en mi ayudante y sucesor, o bien yo mataré a mi hija. Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo puede aportar a su esposo. Dijo. Hasta ahí. Parece como que fuera a seguir, pero no sigue. No. Johnson no tuvo más remedio que aceptar, imagínense. La segunda Además el opción. tipo tenía un hacha en la mano. La primera vez que debió ayudar a su suegro cayó desmayado. Pero después se acostumbró, vio cómo es. Y así toda la familia y también los hijos y nietos que vinieron se dedicaron a ser verdugos. Todos verduguitos. Poco a poco la línea de aquella familia se reprodujo en todos los distritos de Francia. Carlos Juan Bautista, que era nieto del primer verdugo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos, hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercían. Señor de París, Claro. señor de Lyon, qué sé yo. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a un ñato en la rueda, pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. El condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Fue este Carlos Enrique, el mismo que años más tarde debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta. Mirá vos. Así que eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta familia, Qué lindo. esta familia de Sí. verdugos, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Curiosos esos brotes, pues verdugo viene además de esas ramas verdes del árbol que se arrancan y sirven para castigar, ¿no? De ahí viene lo de verduguear también y todo eso, pero se hace difícil, se hace cuesta arriba dedicar esto a alguien del gremio. Se ha dicho que hubo algunos verdugos que se especializaron sobre todo en la Inglaterra del siglo XVII, allí donde una mañana de 1649 Carlos I Estuardo, el rey caballero, perdió la cabeza. Sonriendo, lo había hecho tantas veces, y dicen que le dio a la espada con la que se lo iba a decapitar un golpe con una bala de mimbre, diciéndole, espero que seas tan gentil y rápida como soy yo saludándote. Efectivamente, rodó la cabeza de él, pero del verdugo no se conservó, de todas maneras, ni el nombre, ni el honor, ni nada. Me da la impresión, Alejandro, que es mejor quizás pensar una dedicatoria para aquellos que han enfrentado los ojos ocultos siempre por una máscara, un antifaz o una capucha del verdugo, aquellos hombres que supieron enfrentar la muerte con dignidad y que en general fueron víctimas de
cierto tipo de complots. No Carlos I, pero sí pienso en nuestro Manuel Dorrego, en nuestro general Valle, en tantos otros, sabiendo que para ellos había un minuto de zozobra, aquel que significa el traspaso de un mundo al otro, pero en cambio al tipo que tenían enfrente lo esperaba un infierno en el que se iba a cocer seguramente a fuego lento. Y a fuego lento es un tango que ponemos cada vez que la cosa se pone pesada y lo escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.